Hoy. Bueno, todo aquí en el noticiero. Ya hablamos con Elisa Trota Gamus. Ella es la representante venezolana ante Argentina por la Asamblea Nacional. Gracias por el contacto, Elisa. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias a ustedes, Hugo. Bueno, el primer tema es el tema Venezuela y derechos humanos y lo que tiene que hacer la Corte, que es expedirse sobre esta problemática, ¿no? Así es, bueno, como bien se sabe, la Fiscalía de la Corte Penal inició la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela el 16 de diciembre pasado, un hecho inédito en Latinoamérica, algo muy importante porque básicamente lo que hace es ratificar lo que hemos venido diciendo y lo que han venido diciendo cantidad de organizaciones y organismos de derechos humanos acerca de que en Venezuela no solo se violan los derechos humanos, sino que se cometen crímenes de lesa humanidad. Y hoy se le dio el plazo a la dictadura de Maduro de 3 meses para que respondan sobre esto. Por supuesto que sabemos que el régimen no lo va a hacer. Lo que están haciendo es maquillando lo que ellos pretenden hacer pasar por justicia, responsabilizando unos pocos rangos bajos que son los responsables justamente por la violación de estos derechos humanos, pero realmente no han ido hacia los verdaderos responsables, que además recordemos que la diferencia entre la Corte Penal Internacional y otras jurisdicciones en la materia es que juzgan a individuos y no a estados, y lo que nosotros estamos buscando y lo que se está pidiendo y lo que está investigando la Corte es que juzguen justamente a los altos rangos, a quienes dieron las órdenes, a quienes estaban al tanto de lo que estaba sucediendo y a quienes son los verdaderos responsables por tantos crímenes cometidos durante estos años. Pienso si el régimen está cada vez más fuerte, el de Maduro, sobre todo porque la Argentina a veces tiene un ida y vuelta con el régimen venezolano. Pienso en la asunción de Daniel Ortega y Nicaragua, en la presencia de Díaz-Canel y en aquellas elecciones que estaban siendo monitoreadas por la comunidad internacional que finalmente no se desarrollaron. ¿Cómo está Venezuela en estas cuestiones del régimen actual de Maduro? Lamentablemente, Hugo, la situación sigue empeorando cada día más. En Venezuela nuevamente se siguen cometiendo de manera sistemática y como una política de Estado la violación de derechos humanos. No hay ninguna garantía para los procesos electorales, como lo acabamos de ver en el hecho de que se tuvo que repetir una elección en el estado natal de Chávez porque el régimen no aceptó los resultados iniciales e inhabilitó además a los posibles candidatos y todas las violaciones que constantemente llevan adelante en términos electorales, pero además, como bien dices, están pasando por encima, además de todos los organismos, votaron de la peor manera posible, echaron a las patadas a la misión de observación de la Unión Europea. Y en términos de Nicaragua es muy preocupante lo que mencionas, no solo por considerarse una de las 3 dictaduras que en este momento lamentablemente existen en la región, sino por lo que estamos viendo que es la convivencia y el apoyo que le dan estos regímenes y estas dictaduras a personajes tan peligrosos para el mundo y que traen tanto dolor, como es el caso del iraní responsable por el atentado de la AMIA, y que justamente hoy se votó una resolución en la OEA al respecto, la cual Venezuela, que tiene su representación por parte del gobierno interino, el presidente Guaidó, acompañó fustigando el apoyo a terroristas, fustigando el terrorismo internacional, pero además lo que pedimos es que todos esos países que fustigan el terrorismo internacional fustiguen además justamente a los regímenes y a las dictaduras que los apoyan. Ahora, mis compañeros tienen preguntas, pero ¿cómo miran ustedes la actuación del gobierno argentino en este presente, en donde va justamente la asunción de Daniel Ortega en Nicaragua junto con Maduro, por ejemplo? Creemos que es algo muy preocupante, creemos algo que realmente no tiene ningún sentido ni parangón, siendo Argentina además el que más ha sufrido por estos atentados a nivel internacional, que sufrió el atentado de la AMIA, el de la Embajada de Israel. No comprendemos cómo realmente pueden mandar a ningún funcionario a la asunción de un régimen que nuevamente es una dictadura, es una de las 3 dictaduras de la región que continúa violando los derechos humanos, en donde no hay elecciones, en donde no hay ningún tipo de libertad, pero que además, y lo ha demostrado de esta manera, y lo demostraron hoy con las declaraciones del embajador de Nicaragua ante la OEA, diciendo que si ese personaje, el iraní, iba con buenas
intenciones, ellos no tenían por qué recibirlo. Entonces no entendemos cómo pueden apoyar y mandar representaciones a lugares en donde no solo reciben, sino que prestan colaboración para los responsables de tantos muertos y una herida tan grande que tiene no solo Argentina, sino Latinoamérica entera. ¿De Guadalupe? Elisa, buenas tardes. ¿Qué opinan sobre esta convocatoria que hizo el Consejo Nacional Electoral del referéndum revocatorio? Algo que tiene un antecedente en el gobierno de Chávez, que lo superó justamente en 2004 con una victoria aplastante del 20%. ¿Piensan y descreen de este mecanismo que podría significar el revocamiento del gobierno de Maduro, pero seguramente debe haber alguna trampa si son ellos mismos que lo convocan? Sí, Guadalupe, muchas gracias por tu pregunta. Evidentemente, nosotros no es que descreemos. Todas las evidencias indican que cualquier proceso electoral con las condiciones que hay hasta ahora convocadas por el régimen no tienen ninguna posibilidad de ser creíbles, ninguna posibilidad de ser transparentes como esperamos no solo los venezolanos, sino la comunidad internacional. Sin embargo, nosotros sostenemos que hay que continuar presionando, no solo interna, sino internacionalmente, que esperamos poder volver a la mesa de negociación de la cual Maduro se levantó por defender al testaferro, que además es responsable por la muerte de miles de venezolanos. Hay que volver a esa mesa de negociación para intentar realmente tener condiciones electorales y poder ir o a ese referéndum revocatorio o a unas elecciones presidenciales lo más pronto posible, o a cualquier proceso electoral que signifique definitivamente el cambio político en Venezuela, que es lo que nosotros venimos pidiendo y que es lo único que nos garantiza que justamente los crímenes de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos, la crisis humanitaria, la crisis de refugiados más grande del continente y la segunda más grande del mundo puedan tener un cese. Diego, tu pregunta. Embajadora Trota, buenas tardes. Ante las tensiones que hay en Europa en lo que es al fin y al cabo Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania, Rusia ofreció a Venezuela como peón en una hipotética lucha mundial. ¿Qué quiero decir para los que no están siguiendo esto? Rusia dijo, vamos a enviar tropas e hipotéticamente armamento nuclear para emplazar en la misma Venezuela en caso de que haya conflicto en Ucrania. No entremos en el detalle. Quiero tratar de entender cuál es su posición. Primero, respecto de la relación tan estrecha militar entre Rusia y Venezuela. Y en segundo término, quiero entender qué información maneja usted sobre un hipotético envío de armas nucleares a ese territorio. Sí, Diego, muchas gracias también por tu pregunta. Esto es algo que nos preocupa de manera muy grande, lo hemos expresado. Es una clara, además, declaración prácticamente de guerra, es una clara declaración de injerencia de un país extranjero en nuestro territorio. Nos preocupa además que quienes constantemente no castigan o no fustigan las violaciones de derechos humanos en Venezuela, porque dicen que es una injerencia en asuntos nacionales, no hagan en este sentido cuando hay una clara injerencia o un intento de injerencia. Y en ese sentido incluso hemos pedido públicamente al presidente Alberto Fernández que en su próxima visita a Rusia, el próximo 3 de febrero, trate este tema con Putin, si es que tanto le preocupa no solo la injerencia extranjera en los distintos países, sino en la región, y que además aclare su posición al respecto. Creemos que evidentemente Rusia está utilizando la cuestión de Venezuela, como lo ha hecho en el pasado, para tratar de evitar lo que está, digamos, para tratar de amenazar en comparación con lo que está pasando con Ucrania, y es algo que creo que no solo todo el continente, todos los países deben fustigar, sino el mundo en general, y dejar de darnos vuelta hacia estas acciones y tener cosas más concretas para decir y para hacer que realmente pongan de alguna manera en línea lo que está sucediendo en Venezuela, que tiene que ver nuevamente con Nicaragua, que tiene que ver con Cuba y que tiene que ver con la injerencia de las potencias que defienden a los terroristas. Sí. Perdón, embajadora, la interrumpo con una nota al pie. Venezuela, en el hipotético caso de recibir armas nucleares, sería el primer país sudamericano en tener armas nucleares. Es así, es así. Bueno. Nos quedamos con ese título tan inquietante. Exactamente. Elisa Trota, Gamus, muchas gracias por el contacto. Le dejamos un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gabriel Iesi, tu información. Hugo,